membrana citoplasmática hay una red de microfilamentos. Esa red de microfilamentos hace que el citoplasma esté dividido en dos partes. El ectoplasma pegado a la membrana citoplasmática y más internamente el endoplasma. Debido a las características de esa red de microfilamentos que se forman, ese ectoplasma es de una consistencia más rígida, más dura, más viscosa, digamos, lo que se llama un estado más gelificado o gel del citoplasma. Y la parte más interna, el endoplasma, es de una naturaleza más líquida. Por eso se lo llama en estado sol o de solución. ¿Qué ocurre? Cuando determinados estímulos que se supone que vienen desde el exterior y que interactúan con proteínas de membranas que están en la membrana citoplasmática. Cuando se produce esa interacción se liberan enzimas que descomponen los microfilamentos que están en el ectoplasma, en la zona donde la membrana envía esas señales hacia el interior. De modo tal que en esa parte los microfilamentos se desarman, al desarmarse quedan libres las unidades que conforman esos microfilamentos, los monómeros de actina quedan libres. Al quedarse libre aumenta la concentración de soluto porque cada unidad se comporta como un soluto. Y eso hace que aumente la presión osmótica en esa zona en particular. Al aumentar la presión osmótica, ¿qué ocurre? El endoplasma, que es de naturaleza más líquida, más fluida, por eso el estado sol o en solución, como se lo suele denominar, migre o se desplace hacia esa zona de mayor concentración osmótica. Eso genera una presión hacia ese punto en particular. Y esa presión hace que todo el cuerpo celular se dirija hacia esa zona. Pero eso no se mantiene de manera constante, sino que es solo durante un momento y luego el entramado de microtúbulos que está desarmado en ese punto vuelve a polimerizarse, vuelve a armarse. Al armarse nuevamente, deja de haber disponibles monómeros como para que aumente la concentración osmótica y cesa el movimiento. Y eso se repite a intervalos en diferentes partes del cuerpo celular. Básicamente esa sería la explicación de cómo se forma un pseudópodo. ¿Vamos arrancando? Ok. Bueno, empezamos entonces con... Esto tengo que compartir ahora. Empezamos, ¿eh? ¿Está? Bien. Ok. Dentro de los representantes protistas que se comportan como parásitos, vamos a ver a los integrantes del filum Metamónada. Estos se caracterizan por carecer de mitocondrias.
son uno de los pocos grupos de eucariotas que no poseen mitocondria. Son formas flageladas, con uno o más flagelos, el número de flagelos es variable, habitan ambientes acuáticos. En todos los casos son lugares muy pobres en oxígenos y ricos en materia orgánica. También se comportan como simbiontes en el tracto digestivo de muchos animales, principalmente en los herbívoros, donde contribuyen al proceso de digestión de la celulosa. Pero también hay formas que son parásitas y responsables de algunas enfermedades. Esa ausencia de mitocondrias hizo que durante mucho tiempo se los consideraran como uno de los grupos eucariotas más primitivos, pero posteriormente se dieron cuenta de que en realidad es una condición derivada. Perdieron las mitocondrias como un proceso de adaptación al ambiente en el que se encuentran. Ambientes muy pobres en oxígeno hace que sea innecesario mantener una organela que casualmente se ocupa de utilizar el oxígeno para obtener energía, pero si no tenés oxígeno disponible, entonces se desarrollan otras vías metabólicas para la obtención de energía, que son vías anaeróbicas, y eso hace que sea innecesario el mantenimiento de las mitocondrias. En algunos se observa la formación de otras estructuras derivadas de las mitocondrias, que reciben el nombre de hidrógenosomas o mitosomas, y que se ocupan de obtener energía de manera anaeróbica, que no es lo mismo que un proceso de fermentación, que también es otra vía anaeróbica, y que ocurre en el citoplasma, pero acá hay otros mecanismos de obtención de energía por rutas metabólicas totalmente anaeróbicas. De la metamónada vamos a ver integrantes de la clase Fornicata, que se caracterizan por ser bilateralmente simétricos, con dos núcleos de igual tamaño, cada uno de los cuales está asociado a un número variable de flagelos. Hay algunos representantes de vida libre, pero la mayoría son parásitos. Dentro de esta clase se encuentra Giardia intestinales o Giardia lamblia, como también se lo denomina, son sinónimos de esos dos nombres científicos, que es uno de los parásitos más frecuentes dentro de la población humana, principalmente los niños. Es el hombre y algunos animales domésticos son los hospedadores, son ciclos monoxenos, tienen una distribución cosmopolita y se localizan dentro del tubo digestivo, principalmente en el duodeno y yeyuno, las formas vegetativas, y en el intestino posterior las formas que son las formas infectantes, lo que van a ser las formas infectantes son los quistes. En algunos casos también, cuando hay infestaciones muy grandes, pueden invadir las vías biliares, pero lo habitual es que se encuentren dentro del duodeno o yeyuno. Se caracteriza por tener dos estadios, uno que es el estadio vegetativo, otro trofozoito, que es la forma que se multiplica activamente dentro del tubo digestivo y que obtiene el alimento de lo que consumimos, y otra que le permite sobrevivir al medio externo una vez que son eliminados con las heces, que es el quiste. Los trofozoitos tienen de 2 a 15 micras de largo y 6 a 8 de ancho, y una forma que es característica, que es la que ven acá. Es una superficie convexa y otra cóncava, con 4 pares de flagelos. En total son 8, 2 anteriores, 2 ventrolaterales, un par ventral y otro caudal que se dirige hacia atrás, con 2 núcleos bien visibles que contienen un nucleolo cada uno bien refringente, también muy notorio. Eso hace cuando uno mire en un microscopio óptico preparado con Giardia, los trofozoitos de Giardia, da la sensación de tener una carita con 2 ojos que están mirando. Esos 2 ojos que uno ve son los núcleos con los nucleolos.
Y el cuerpo alargado en el medio tiene una estructura microtubular bastante rígida que se denomina axostilo. Y bordeando a los dos núcleos hay unos cuerpos de naturaleza fibrosa que no se sabe muy bien qué función cumple y que se denominan cuerpos parabasales. En la parte anterior, donde se ubican los núcleos, hay un disco adhesivo bilobulado, por eso esta forma que se nota acá, que es lo que da la apariencia de ser la carita de ese trofozoito, donde se encuentran los ojitos, entre comillas, que es un disco adhesivo. En el borde de ese disco hay un citoesqueleto formado por actina y miosina que le da cierta contractilidad y le permite adherirse a los extremos de las células epiteliales intestinales. Como ven acá, la densidad poblacional que alcanzan en algunos casos en el duodeno hace que prácticamente toda la superficie del duodeno esté tapizada de trofozoitos de Giardia. ¿Y eso qué provoca? Una desnutrición severa porque al tapizar la superficie de las células intestinales hacen de barrera física entre las células epiteliales y el alimento ingerido. Entonces, ese alimento, en vez de llegar a las células intestinales para que sea distribuido al resto del cuerpo con el torrente sanguíneo, es aprovechado casi exclusivamente por esa cantidad de trofozoitos que se ubican ahí, que no se alimentan directamente de las células, sino que aprovechan todos los nutrientes que contienen el alimento ingerido. Normalmente los trofozoitos que se van desprendiendo, que normalmente están adheridos a las células intestinales, pero los que se van desprendiendo por la misma motilidad del intestino, se van desprendiendo algunos, son arrastrados con el alimento hacia el intestino grueso. Al llegar ahí, el cambio de las condiciones ambientales para el trofozoito genera una serie de reacciones que provoca la pérdida de los flagelos son reabsorbidos, cambia la forma de la célula del trofozoito, se vuelve más redondeada, el citoplasma se condensa y se produce la segregación de la cubierta quística, que es la que le va a permitir sobrevivir en el exterior. O sea, se produce el proceso de enquistamiento en el intestino grueso. La multiplicación se da por vía asexual, no se reconoce mecanismo de reproducción sexual en este grupo. Y es simetrogénica y simultánea. Recuerden que tienen dos núcleos, los dos núcleos se dividen simultáneamente. Y normalmente es un proceso bastante rápido que se da cada 9 horas aproximadamente, de modo que en muy poco tiempo las densidades poblacionales que alcanzan dentro del intestino es bastante elevada. ¿Cómo se produce el ciclo? Bueno, la forma infectante es el quiste. Cuando el hombre o los animales domésticos ingieren los quistes que contienen el trofozoito en su interior, ese quiste pasa al estómago, los jugos gástricos comienzan el proceso de digestión de esa cubierta quística y al pasar al duodeno, el cambio de pH hace que se genere el estímulo necesario para que el trofozoito que estaba ahí contenido en ese quiste se active, se libere y comience el proceso de reproducción asexual dentro del duodeno. Avanza, a medida que avanza a lo largo del tubo digestivo, llega al intestino grueso y se produce nuevamente el enquistamiento para retomar el ciclo. Es una enfermedad típica de zonas tropicales y subtropicales, estrechamente relacionada a las condiciones sanitarias. ¿Por qué? Porque depende mucho de la provisión de agua potable, del sistema de desagües cloacales que permitan una mayor
estado de salubridad de la población en general. Es una enfermedad ligada más a poblaciones pobres y con bajo nivel educativo. ¿Por qué? Porque la ingestión en el caso del hombre se da por los malos hábitos de higiene al momento de alimentarse, es decir, manos sucias, alimentos mal lavados o lavados con aguas contaminadas con efluentes cloacales. En el mismo filum tenemos otro grupo, la clase Parabasalia, que se caracteriza por tener un número variable de flagelos, en todas formas flageladas dentro de Metamonada, pero con una membrana ondulante muy característica asociada a un axostilo que recorre el cuerpo celular y otra estructura microtubular llamada costa que se ubica debajo de esa membrana ondulante. ¿Qué es una membrana ondulante? Es parte de un flagelo que permanece adherido a lo largo del cuerpo celular por un repliegue de la membrana citoplasmática. De modo tal que cuando ese flagelo se mueve, a medida que va batiendo, ese reborde de membrana citoplasmática que lo está sosteniendo también se mueva y da la apariencia, cuando uno observa en el microscopio óptico, de ser una cortina o una membrana que se mueve u ondea con el viento. De ahí el nombre de membrana ondulante. Hay una variedad muy grande de parabasálidos que viven como simbiontes en el tubo digestivo de organismos que se alimentan de celulosa y contribuyen a la degradación de esa celulosa. Pero también hay formas parásitas. La división es asexual por pleuromitosis extranuclear cerrada. Dentro de las formas parásitas vamos a tener a Trichomonas vaginalis, cuyo hospedador es el ser humano, nosotros, los humanos. Son ciclos monoxénicos de distribución cosmopolita, está presente en todo el mundo, independientemente de las zonas, tanto zonas frías como cálidas. Se localiza en los conductos genitales, tanto del hombre como de la mujer, y la forma infectante es directamente el trofozoito. No se conoce formas quísticas en esta especie. El trofozoito se caracteriza por tener 4 flagelos dispuestos hacia adelante, más un flagelo que se dirige hacia atrás y que forma la membrana ondulante. Perdón, a ver si entiendo qué quieren decir. Ocultar el mensaje que destapa al texto de los chicos. Ocultar esto ahí. ¿Seguimos? Súper. Bien. Como dijimos, no se reconocen formas quísticas, solamente el estado de trofozoito, pero lo que sí se observa es que bajo determinadas condiciones los flagelos pueden retraerse y el cuerpo celular adopta una forma más esférica en una configuración que se da o que recibe el nombre de pseudoquiste, pero no llega a ser un quiste porque no tiene una cubierta externa protectora. ¿Qué síntomas produce en el hombre? Los síntomas van desde leves o asintomáticos, como ocurre en la mayoría de las personas que ni siquiera se enteran que tienen este parásito, porque no producen ningún tipo de sintomatología, a otras que puede ser un cuadro bastante más grave con irritación e inflamación, formación de algunas úlceras, secreciones, picazón, dolor, ardor, es decir, un cuadro bastante feo. Pero en la gran mayoría transcurre de manera asintomática.
En la mujer se ubica en la cavidad vaginal y en el hombre principalmente en la uretra. Otro grupo dentro de la clase Parabasalia, seguimos dentro del filum Metamonada, es el orden Triconínfida. Se lo mencionamos, en estos casos no son parásitos, son comensales, pero se lo incluimos por la importancia que tienen para los organismos que se alimentan de celulosa. Son uno de los grupos que más contribuyen al proceso de degradación de celulosa. Hay muchísimas especies conocidas, todas simbiontes, con, en algunos casos, endosimbiontes o ectosimbiontes. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Estos protistas tienen bacterias simbiontes que viven dentro de su citoplasma, eso sería endosimbionte, o adheridos, como se observa en esta imagen, a la cubierta externa, a la membrana citoplasmática que recubre el cuerpo de estos protistas, es decir, los responsables de la degradación de la celulosa no sería tanto el propio protista en sí, sino las bacterias simbiontes que posee. Pero esas bacterias simbiontes están adaptadas para vivir como simbiontes del protista, no del animal herbívoro dentro del que se encuentra este protista. ¿Se entiende? Típicamente todos los triconínfidos presentan un extremo anterior que es flagelado. El número de flagelos es extremadamente variable, en algunos llegan a varios cientos de flagelos, en otros son un poco menos, y un extremo posterior que es desnudo. Este extremo posterior es el fagocítico, el que incorpora las partículas alimenticias para su degradación. Dentro de esto se reconocen dos tipos de reproducción asexual y sexual. La asexual se da por división simetrogénica longitudinal, fisión binaria, digamos, y la sexual se da con ciclos aplontes. ¿Cómo se produce este ciclo? Es lo que tienen representado acá. Las células son, como en todo ciclo aplonte, normalmente son células haploides. ¿Por qué? Porque la meiosis ocurre inmediatamente después de la formación del cigoto. Entonces todos los descendientes que quedan van a ser descendientes haploides. Cuando las condiciones cambian dentro del cuerpo del hospedador en el que se encuentran, esas células se transforman en gametocitos, pierden los flagelos, adquieren una cubierta protectora, allí dentro ocurre proceso de mitosis y diferenciación hasta cierto grado celular, formándose gametocitos que se liberan de esa cubierta quística. Estos gametocitos pueden ser masculinos y femeninos. Morfológicamente son bastante similares. Puede haber una pequeña diferencia de tamaño entre los femeninos que son más grandes y los masculinos que son más pequeños. Y la mayoría son casi del mismo tamaño. Ahora bien, los masculinos ingresan a los femeninos mediante el extremo posterior del cuerpo celular, que es la única parte desprovista de flagelos, ¿no? Ingresan por allí, pierden los flagelos al ingresar y posteriormente se fusionan los núcleos, es decir, se produce la fecundación. Una vez que se produce la fecundación, se enquistan, forman un cigoto e inmediatamente dentro de ese quiste se produce la meiosis para formar trofozoitos haploides nuevamente. Pasamos a otro filum, el filum Eulenozoa, el mismo filum de las eulenas. Habíamos dicho que hay representantes parásitos, como el caso de los responsables de la enfermedad de Chagas. Estos se ubican dentro de la clase Quimetoplastea. Anteriormente estaban
en un filum separado que era el filum kinetoplástida. Posteriormente se dieron cuenta mediante las pruebas genéticas y moleculares que están en el mismo grupo que las eulenas, entonces se los englobó a todos dentro del filum Euglenosoma, se mantienen en clases separadas. Todos los kinetoplástidos son heterótrofos. La mayoría son parásitos de invertebrados, vertebrados, incluso de vegetales, y hay muy pocos representantes de vida libre. En todos los casos se observa una única mitocondria que se caracteriza por tener un acúmulo de ADN mitocondrial que recibe el nombre de ADN kinetoplástico, que es muy visible al microscopio óptico y que tiene la particularidad de ese acúmulo de ADN mitocondrial o kinetoplástico ubicarse cerca de la base del flagelo. De ahí el nombre de kinetoplasto que se le da. Kineto viene de movimiento. Tienen un solo flagelo, pero asociado a una membrana ondulante. Dentro de esta clase vamos a ver al orden Trypanosomátida, donde se encuentra el género Trypanosoma, que es el responsable de la enfermedad de Chagas. Y todo este grupo se caracteriza, la familia Trypanosomatidae, el orden Trypanosomátida, por presentar varias formas corporales a lo largo del ciclo. Las formas corporales van a variar de acuerdo a la especie. ¿Cuáles pueden ser esas formas corporales? Una forma amastigota, es decir, sin flagelo, porque el flagelo se encuentra reducido dentro del cuerpo celular y recibe el nombre de rizoplasto con Z. Esto que ven en rojo es la base del flagelo y esto es el núcleo. Entonces, en cada una de las formas corporales vamos a ver cómo esa base del flagelo va a ir cambiando en relación al núcleo. Además de la mastigota, tenemos una forma esferomastigota, que, como su nombre lo está indicando, tiene una forma esférica y un flagelo anterior. En la promastigota, la forma corporal ya es alargada y el flagelo sigue siendo un flagelo libre en posición anterior. Y la forma siguiente es la epimastigota, que se caracteriza por forma alargada, pero acá ya hay una corta membrana ondulante, la base del flagelo se desplaza hasta cerca del núcleo, pero sigue estando en posición anterior a él, y en la forma tripomastigota, la base del flagelo queda en posición posterior al núcleo, en el extremo posterior del cuerpo. El flagelo siempre es hacia el extremo anterior. Y acá sí tenemos bien desarrollada toda la membrana ondulante que recorre prácticamente todo el cuerpo celular del parásito. Como en todo eulenozoo, el cuerpo celular presenta una película y el reservorio donde se inserta en el extremo anterior, por donde sale, digamos, la base del flagelo, no la base, sino el extremo del flagelo libre. Al igual que en eulénidos, no se reconoce la reproducción sexual, solamente reproducción asexual. Ahora bien, entrando específicamente a lo que es la enfermedad de Chagas o el mal de Chagas, el responsable es el Trypanosoma cruzi y el hospedador vertebrado, que puede ser el hombre o distintas especies de mamíferos, vamos a encontrar que se localiza dentro de algunas células y tejidos, como ser el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el vaso. En algunos casos también se observa dentro del sistema nervioso o en la musculatura lisa del tubo digestivo.
Allí se localiza en el hospedador vertebrado. Y en el hospedador invertebrado, que son las llamadas vulgarmente vinchucas, que pertenecen, son chinches o hemípteros o heterópteros que pertenecen a los géneros Triatoma, Pastrongylus, y frecuente, el más abundante, el más distribuido es Triatoma infestans, pero hay varias otras especies involucradas. Los mamíferos, tanto domésticos como salvajes, son los que actúan como reservorios de la enfermedad. Las formas corporales que vamos a encontrar son amastigotas y tripomastigotas en el vertebrado y epimastigotas y tripomastigotas en el invertebrado, o sea, en las vinchucas. La enfermedad se va a transmitir ya sea por picaduras de los insectos que tengan el parásito, por contaminación a través de la placenta, a través de la leche materna y en bastante menor medida con transfusiones y trasplantes de órganos. Bien, recuerden que acá hablamos de hospedador vertebrado e invertebrado, porque no corresponde hablar de hospedadores definitivos al no haber una reproducción sexual. No se puede hablar de definitivos e intermediarios, simplemente de hospedadores vertebrados e invertebrados. En los dos se va a dar el ciclo de manera asexual. ¿Cómo se produce ese ciclo de la enfermedad? Cuando una vinchuca que tenga el parásito pica a un hombre, al momento de picarlo se alimenta a represión. ¿Qué significa eso? Que se alimenta hasta que se llena. Mientras se está alimentando, libera por el extremo posterior del tubo digestivo, es decir, defeca sobre la persona, y con las heces salen los tripomastigotas. Metacíclicos se los llaman porque son los que cumplieron ya todo un ciclo. Tripomastigotas, formas corporales tripomastigotas que quedan sobre la piel del hombre cercano al punto de picadura. Por acción de la picadura, la reacción que produce, la sensación de picazón que produce, hace que el hombre se rasque en esa zona. La acción de rascado genera pequeñas lesiones en la piel y por allí, microlesiones, y por allí ingresan esos tripomastigotas. Una vez que ingresan dentro del hombre, se transforman en formas amastigotas que se multiplican de manera activa dentro de las células de los órganos que ya habíamos mencionado. Esos amastigotas pueden repetir esta parte del ciclo varias veces, es decir, antes de liberarse de la célula donde se multiplican de manera activa, se transforman en tripomastigotas. Esos tripomastigotas pueden colonizar nuevas células desplazados con el torrente sanguíneo y repetir este ciclo un montón de veces. Pero eventualmente, mientras están circulando en sangre, estos tripomastigotas son chupados, son absorbidos por las vinchucas que se acercan a este hombre para alimentarse. Entonces, cuando chupan la sangre, también ingieren estos tripomastigotas que están circulando en la sangre periférica. Cuando estos pasan a la vinchuca, en el tubo digestivo de la vinchuca cambian de forma corporal y se transforman en epimastigotas. Estos epimastigotas se multiplican rápidamente en el tubo digestivo, en el estómago de la vinchuca. Y al pasar al intestino posterior de la vinchuca, a lo que sería el recto de la vinchuca, se transforman nuevamente a la forma tripomastigota. Y ahí quedan listos para volver a introducirse en un nuevo hospedador, completar el ciclo. Por eso lo de tripomastigotas metacíclicos.
¿Dónde se distribuye esta enfermedad? En América va desde el sur de Estados Unidos, toda la parte cálida de las Américas, hasta Argentina, a la altura de Neuquén, más o menos. En bastante menor medida también aparecen en Australia, parte de Asia y parte de Europa, pero mucho menor. Esos son casos generalmente importados de residentes que vienen hacia América. Los principales hospedadores de teratoma es el principal hospedador y es exclusiva de las Américas. En Argentina las provincias con mayor casos son las de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, seguida de San Juan y Mendoza. Y en bastante menor proporción Corrientes, Salta, bueno, toda esta parte sombreada que ven acá. Otra enfermedad causada por tripanosomas es la enfermedad del sueño, que es la tripanosomiasis africana. Es causada por otra especie de tripanosoma, que es el tripanosoma brucei, y el invertebrado responsable de la transmisión no es una vinchuca, sino una mosca, las llamadas moscas tsetse. A diferencia del Trypanosoma cruzi, en el hombre el Trypanosoma brucei se localiza en la sangre, en la linfa, en el líquido cefalorraquídeo, es decir, nunca ingresa dentro de células. En la mosca, en las moscas tsetse, que pueden ser de la especie Glossina morsitans o Glossina palpalis, en el caso de Glossina palpalis también participa como transmisión mecánica, vamos a ver qué es eso. Y los reservorios naturales son ungulados silvestres, antílopes y esas cosas, y también el ganado. Tripomastigotas en el hombre y epimastigotas y tripomastigotas en las moscas. Ahora bien, ¿cómo es el ciclo? Cuando las moscas se alimentan del hombre, estas moscas son parecidas o equiparables a los tábanos nuestros, es decir, pican y se alimentan succionando sangre. Pero la estructura del aparato picador es totalmente, del aparato bucal que tienen, es totalmente distinta a la de las vinchucas. Ya van a ver cuando vean la parte de insectos, los distintos tipos de aparatos bucales que tienen, van a ver una estructura totalmente diferente. Acá, al momento de picar, la mosca inyecta junto con la saliva los tripomastigotas que presenta. ¡Papi! Entonces, esos tripomastigotas pasan al torrente sanguíneo y comienzan a multiplicarse, ya sea en la misma sangre, en la linfa o en el líquido cefalorraquídeo. Normalmente los procesos de multiplicación y de división están sincronizados. Y eso provoca episodios de fiebre, cefaleas, escalofríos, dolores articulares, mientras cursa la enfermedad. Una vez que ingresan al líquido cefalorraquídeo, entran en una fase neurológica o meningocefálica, que es la fase más grave, digamos, por los trastornos que produce en el hombre. Cuando las moscas vuelven a picar a este hombre infectado, ¿qué van a absorber? Van a absorber los tripomastigotas que están circulando en su torrente sanguíneo. Esos tripomastigotas, una vez que son ingeridos, van a empezar a multiplicarse de manera activa en el intestino medio de las moscas. Pero siempre manteniendo su forma de tripomastigotas, no se transforman en epimastigotas como ocurre en la vinchuca. En el intestino medio se dividen activamente y luego
ahí sí recién se transforman en epimastigotas para migrar hacia las glándulas salivales de las moscas, no hacia el extremo posterior del tubo digestivo como ocurre en Minchuca. Entonces, vuelven hacia el extremo anterior del tubo digestivo, pasan a las glándulas salivales y allí esperan hasta el momento en que la mosca se alimenta. ¿Por qué? Porque al momento de alimentarse vuelca su saliva para favorecer el proceso de alimentación, entonces inyecta las formas tripomastigotas que se encuentran allí. Otra enfermedad dentro de este mismo filum es la causada por las leishmanias. Son varias especies de leishmania y producen varios tipos de enfermedades. Una de ellas es la leishmaniasis americana cutáneo mucosa o, perdón, acá. Hay varios tipos de leishmaniasis, varias especies de leishmania que provocan varios tipos de enfermedades. En todos los casos se tratan de formas que parasitan células, es decir, son formas intracelulares. Y las formas corporales involucradas son dos: amastigotas y promastigotas. Amastigotas en el hospedador vertebrados y promastigotas en los distintos vectores que tienen cada una de las especies. Esos vectores son mosquitas de los géneros Lutzomia o Flebótomos, según qué especie de leishmania sea y qué región geográfica tenga. En las leishmaniasis americanas tenemos dos formas, la cutánea mucosa y la visceral. La cutánea mucosa está causada por Leishmania brasiliensis, cuyo hospedador invertebrado es Lutzomia intermedia. ¿Y dónde se localiza? En la mucosa nasal, oral o faríngea, como pueden ver en las imágenes. Siempre tejido mucoso. Forma pápulas, costras, úlceras, es decir, a medida que va avanzando la enfermedad, las úlceras provocadas son mucho más graves y el daño mayor. Los perros y los caballos actúan como reservorios de la enfermedad. ¿Y dónde se distribuye geográficamente? En Centro y Sudamérica, en la mayoría de los casos en Brasil, y acá en Argentina aparecen casos aislados en Misiones, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán. Hay reportes confirmados de esta enfermedad. La otra es la leishmaniasis visceral americana, que es causada por Leishmania infantum chagasi, es otra especie de leishmania la involucrada. El hospedador invertebrado también es distinto, Lutzomia longipalpis. En Colombia y Venezuela también se menciona la presencia de Lutzomia evansi como transmisor de esta especie de leishmania. Y se ha demostrado que los perros son los reservorios y en ambientes naturales también los marsupiales como Didelphi, las nadas comadrejas acá, también actúan como reservorios de esta especie de leishmania. ¿Dónde se localiza en el hospedador vertebrado? En los macrófagos, hígado, que acá es vaso, no maso, y médula ósea. Y el cuadro que produce es bastante grave por los daños que provocan en estos órganos. En Argentina, su distribución incluye las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, y Salta. Y se ha observado que ataca principalmente a niños menores, no tanto a la población adulta. Los casos reportados son casi siempre en chicos pequeños. Otras formas de leishmania son las no americanas, que se dan fuera del continente americano. Ahí tenemos leishmania trópica, que es
causante de la leishmaniasis cutánea no americana, o botón de oriente, como también se lo llama, que se diferencia de la forma cutánea americana por los sitios donde ataca, donde se localiza el parásito, que son en las extremidades, en la piel expuesta de las extremidades, tanto brazos como piernas. El vector, el hospedador invertebrado, son especies del género Phlebotomus, Plapatacea y Sergentei, y Stomoxys calcitran, que es una mosca que actúa como hospedador mecánico porque transporta el parásito cuando se posa sobre las úlceras que genera este tipo de leishmania en los hospedadores vertebrados. ¿Dónde se distribuye? En Asia, en África, en Europa y en Australia. Acá en América no, porque no está presente el hospedador invertebrado. Y la otra forma de leishmaniasis no americana es la visceral, llamada Kala-Azar, o leishmaniasis visceral no americana, causada por Leishmania donovanni. ¿Dónde se localizan los leucocitos y macrófagos de vaso, hígado, médula ósea, pulmones y riñones? O sea, un rango de órganos más amplio que el de la leishmaniasis visceral americana. ¿Cuáles son los transmisores? Los géneros tanto Phlebotomus como Leucomia. Y los cánidos serían los reservorios naturales de esta especie. ¿Dónde se encuentra? En Asia, en África y en Europa. Y es la forma más peligrosa de todas las leishmaniasis por el nivel, porcentaje de mortalidad que presenta. ¿Cómo es el ciclo generalizado para cualquiera de las formas de leishmaniasis? Cuando el vector contaminado con el parásito pica, inyecta las formas promastigotas que contiene. Una vez que ingresa al hospedador vertebrado, las formas promastigotas son detectadas por los macrófagos que forman parte del sistema defensivo inmunológico del hombre y los fagocitan. Pero, ¿qué ocurre? Tienen su mecanismo de defensa que impiden que esos promastigotas fagocitados puedan ser destruidos dentro de los macrófagos. Y al contrario, se apoderan de los macrófagos y comienzan a multiplicarse de manera activa, transformándose en formas amastigotas dentro de esos macrófagos para multiplicarse activamente. Esos macrófagos eventualmente se llenan de formas amastigotas. Una vez que están llenos, revientan, se liberan una cantidad importante de promastigotas que comienzan a infectar nuevas células y comienzan, según el tipo de leishmania que sea, a desparramarse por los tejidos y células que afectan, ¿no? Si es cutánea, será células cutáneas o mucosas, o si es forma visceral, en los distintos órganos que afectan. Eventualmente esas formas amastigotas que están circulando en la sangre van a ser ingeridas por un nuevo vector cuando pica y se alimenta de este hombre infectado. O también con los mismos macrófagos que contienen los amastigotas y que están circulando por la sangre. Entonces, dentro del hospedador vertebrados se van a liberar esos macrófagos, esos amastigotas que están dentro de los macrófagos que están en la sangre, y en el intestino del insecto esos amastigotas se transforman en formas promastigotas. Se multiplican activamente y migran hacia la probóscide, hacia el aparato picador de esa mosquita. No pasan a las glándulas salivales como habíamos visto en otros casos, sino que se ubican en el extremo anterior formando lo que se denomina un coágulo infectante. Son amontonamientos de promastigotas que hace que se dificulte la alimentación del mosquito cuando pica
para alimentarse a un hospedador, ¿no? Ese coágulo hace que al momento de alimentarse el insecto regurgite o vomite parte de esos coágulos de promastigotas que tienen dentro de la herida, es decir, no es una inyección junto con la saliva, porque no pasan a la glándula salival, sino que quedan en el extremo anterior del tubo digestivo, y eso hace que mientras se está alimentando regurgite varias veces esos coágulos de promastigotas que se forman y de esa forma ingresan al hospedador vertebrado. Así van a ver, así se ve, digamos, dentro del hospedador vertebrado, dentro de los macrófagos, la cantidad de amastigotas que se forman en el hospedador vertebrado, ¿no? En el hombre. Y así, como ven acá, son los promastigotas que se observan en el intestino de los hospedadores invertebrados, dentro de los vectores, digamos, formas alargadas con el flagelo anterior. Este es el caso del Lutzomia, digamos, es el transmisor acá en nuestro continente. En este cuadro tienen el resumen de las distintas leishmaniasis, tanto cutáneas como viscerales, cuál es la especie de leishmania involucrada, dónde se localiza en el hombre, en el hospedador vertebrado, y cuáles son los vectores para cada una de ellas. Bien, ahora pasamos al último filum, que es el filum apicomplexa, dentro de los dos parásitos que vamos a ver. Todos los integrantes de este filum son parásitos, no se conocen formas de vida libre. Y el nombre del filum apicomplexa hace referencia al complejo apical que se observa en la forma, en el extremo anterior del cuerpo de este protozoo. Ese complejo apical está formado por una serie de estructuras microtubulares que forman unas estructuras llamadas anillos polares, que son estas que están marcadas acá, junto con una estructura en forma helicoidal que recibe el nombre de conoides y un conjunto de haces de microtúbulos que rodea toda esa parte anterior. ¿Cuál es la función de este complejo apical tan elaborado? ¿Para qué sirve? Para facilitar el ingreso del parásito al interior de la célula del hospedador. Todos son parásitos intracelulares. Bien, junto con estos complejos microtubulares también hay unas estructuras secretoras que reciben el nombre de rhoptrias, que tienen conductos, son estructuras vesiculares, secretoras, que tienen su conducto por donde liberan su secreción en el extremo anterior del cuerpo. Y una serie de pequeñas vesículas adosadas a la parte interna de la membrana, que reciben el nombre de micronemas. Tienen ciclos bastante complejos los integrantes de este filum, con procesos de división celular característicos de este grupo, que constituyen los procesos de esquizogonia, gametogonia y esporogonia, que no se observa en otros grupos. Este que tienen acá es el ciclo generalizado, válido para todo el filum. En algunos grupos particulares hay ciertas variaciones, pero a lo largo del ciclo van pasando por distintos estadios o formas. El esporozoito sería la forma infectante, que pasa a un estado vegetativo o de alimentación, que es el trofozoito. Estos trofozoitos, por un proceso de esquizogonia, se transforman en esquizontes y liberan merozoitos. Estos merozoitos pueden repetir esta parte del ciclo varias veces, o bien
pasar a la fase siguiente, transformándose en gamontes, que son las estructuras que mediante un proceso de gametogonia van a originar los gametos. Esos gametos, después de la fecundación, van a formar un cigoto. Ese cigoto se va a transformar en una estructura que es el esporonte, que por un proceso de esporogonia va a dar origen a las esporas con los esporozoitos. Eso es básicamente el ciclo generalizado. Es decir, tenemos fases de divisiones asexuales, como son la esquizogonia o la esporogonia, y fases de reproducción sexual, como es el proceso de gametogonia, formación de gametos y formación de cigotos. Ahora bien, dentro de este filum vamos a tener a los responsables de la enfermedad llamada malaria o paludismo, que son especies del género Plasmodium, cuyos hospedadores definitivos, recuerdan la diferencia entre hospedador definitivo, es donde se encuentran las formas sexuales del parásito. En este caso, las formas sexuales se van a encontrar dentro de mosquitos del género Anopheles. Por eso el mosquito es el hospedador definitivo. Y el hospedador intermediario son varias especies de mamíferos, aves, reptiles, que son de acuerdo a la especie de Plasmodium. Y para el caso específico de la malaria, también el hombre como hospedador intermediario de estas especies de Plasmodium. Plasmodium vivax, falciparum y malaria. Todos los Plasmodium son endoparásitos sin fases de resistencia al exterior. En otros grupos de apicomplejos vamos formas con fases de resistencia al exterior, que son las esporas que contienen los esporozoitos. Pero en el caso del Plasmodium carece de ese estadio, es decir, son todos formas de endoparásitos. ¿Cómo es el ciclo generalizado de un Plasmodium? Partimos desde acá, cuando un mosquito parasitado inyecta al momento de alimentarse los esporozoitos que se encuentran en las glándulas salivales. Entonces, al momento de alimentarse, pica, inyecta su saliva. Junto con esa saliva van a ingresar los esporozoitos. En el aula virtual tienen unos videos que explican muy bien todos los ciclos de la mayoría de estos parásitos que estamos viendo. Sería bueno que entren y miren esos videos que están en el aula para entender mejor cómo se produce este ciclo, que lo explicamos así muy rápido acá. Esos esporozoitos van a ingresar, pasan a la sangre y de allí pasan primero a las células del tejido hepático. Una vez que llegan ahí, arrastradas por el torrente sanguíneo, van a ingresar a los hepatocitos. Una vez que ingresan, se transforman en esporontes. Por un proceso de esporogonia van a dar origen a los merozoitos. Esos merozoitos pueden repetir esta fase del ciclo un número indefinido de veces o pasar a infectar a los eritrocitos. Una vez que ingresan dentro de un eritrocito, se transforman en trofozoitos, que es las formas que habitualmente se detectan en los brotes sanguíneos, los eritrocitos parasitados con esos trofozoitos que adquieren una morfología muy particular, es que crecen y se alimentan. Esos eritrocitos se transforman en esporontes que, por un proceso, no esporontes, sino esquizontes, por un proceso de esquizogonia, van a formar más merozoitos que vuelven a repetir estos ciclos, o eventualmente algunos de ellos van a transformarse en gamontes o gametocitos. Esos gametocitos, por un proceso de gametogonia, van a formar las gametas.
¿Dónde forman esa gameta? ¿Dónde se produce ese proceso de gametogonia? Cuando pasan al mosquito, al hospedador definitivo. Hasta acá tenemos los gametocitos o gamontes. Cuando el mosquito se alimenta y absorbe los glóbulos rojos conteniendo esos gametocitos, una vez que ingresan al mosquito, van a completar el proceso de gametogonia, se van a liberar las gametas, se va a producir la fecundación en el estómago del mosquito, el cigoto formado, que es móvil, puede desplazarse activamente, recibe el nombre de ooquineto, por eso O de huevo, quineto por desplazamiento, kinesis, movimiento, atraviesa la pared intestinal del estómago del mosquito, una vez que ingresa a las células de la pared intestinal del mosquito, ocurre el proceso de esporogonia. Allí forma el esporonte, ocurre el proceso de esporogonia, se liberan los esporozoitos a la hemolinfa del insecto, a la cavidad general del cuerpo del mosquito, y desde allí se trasladan hacia las glándulas salivales. Una vez que encuentran las glándulas salivales, ingresan, atraviesan la glándula, se ubican en los conductillos de las glándulas salivales, esperando a que el mosquito se alimente. Cuando se alimenta, inyecta la saliva y completa el ciclo. Bien, en la Argentina tenemos dos focos de malaria que son la región NOA, donde Anopheles pseudopunctipenis es el mosquito involucrado en la transmisión, y en el NEA Anopheles darlingi es la especie que está involucrada en la transmisión de la malaria. Se supone que la falta de control de la población nuestra contagiada y la falta de controles de las personas que ingresan a través de la frontera es lo que contribuye a mantener esos focos activos y no logre controlarse la enfermedad. Hay varias clases de paludismo según cuál sea la especie de plasmodium involucrada. El Plasmodium vivax causa la malaria vivax, o también llamada terciaria benigna, por los episodios que se producen cada 48 horas. Esos episodios coinciden con las esquizogonias, con la liberación masiva de merozoitos a la sangre, y esa liberación masiva hace que se generen lo que se denomina paroxismo, que son la sintomatología clásica del enfermo de malaria, con picos de fiebre, temblores, cae a veces en estado de inconsciencia. Es todo un cuadro clínico que caracteriza la malaria y que se produce cada 48 horas. Por lo general ataca eritrocitos jóvenes y produce unos gránulos característicos dentro de los eritrocitos parasitados, que son los gránulos de Schuffner, los llamados gránulos de Schuffner. Estos gránulos son los que permiten diferenciar una malaria de otra, además de las características particulares de algunos trofozoitos que tienen. La otra es el Plasmodium falciparum, que produce paroxismos cada 36 o 48 horas, y la otra causada por Plasmodium malariae, que causa la malaria cuartana con esquizogonias o paroxismos cada 72 horas. Para que un mosquito sea transmisor de la malaria, tiene que alimentarse frecuentemente de sangre, particularmente de sangre humana, no de cualquier tipo de sangre. Tiene que tener afinidad por la especie humana para poder ser un transmisor de la enfermedad. Pero además tiene que ser sensible a los gametocitos que ingiere junto con esa sangre, es decir, los gametocitos cuando ingresan al mosquito tienen que poder completar el ciclo, si no, el mosquito, por más que se alimente de la sangre de un enfermo palúdico, no va a lograr completar el ciclo, como ocurre con la mayoría de las especies de otros mosquitos que también nos pican a nosotros, pero que no se comportan como vectores porque no pueden completar esa fase del ciclo.
Y tienen que tener la particularidad de alimentarse en los momentos en que los gametocitos están en sangre periférica. ¿Esto qué significa? Que los gametocitos no circulan en sangre periférica durante todo el día, sino particularmente durante ciertos horarios. Y los mosquitos tienen que preferir alimentarse en esos horarios. Normalmente cada especie de mosquito tiene su horario de alimentación, aunque a nosotros nos pican mosquitos durante todo el día, pero son especies diferentes de mosquitos que van sucediéndose temporalmente a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? Hay algunos que se alimentan, como el caso del mosquito del dengue, la Aedes aegypti, que prefiere alimentarse a la tardecita. Hay otros que lo hacen durante la noche, hay otros que lo hacen durante la mañana, otros que lo hacen al mediodía, es decir, distintas especies tienen distintos horarios de alimentación. Así es como se ven los glóbulos rojos cuando tienen los trofosoditos en sangre, tienen esa forma típica de anillo. La cantidad de trofosoditos que podemos encontrar en un glóbulo rojo va a variar según qué especie de Plasmodium sea. En Plasmodium vivax lo normal es que necesita un solo trofosodito por glóbulo rojo. En Plasmodium falciparum puede haber muchos más, hasta 4 o 5 en cada uno de los glóbulos rojos. Con técnicas específicas se puede colorear los gránulos que se forman como resultado del proceso metabólico del trofosodito, no sé, de la hemoglobina del eritrocito, y eso tiene características diferentes en cada especie de Plasmodium. Y por último, vamos a ver la toxoplasmosis, que es la enfermedad del gato causada por Toxoplasma gondii. También es un parásito intracelular obligado. En el caso del toxoplasma puede atacar cualquier tipo de órganos, tiene muy baja preferencia, entonces podemos encontrar parasitando el mismo Toxoplasma gondii, ataca tanto al hombre como a distintas especies de mamíferos, a aves, pero en todos ellos se produce un ciclo asexual y solamente logra completar su ciclo sexual cuando parasita al gato y a otros felinos. El responsable de mantener y diseminar la enfermedad por la gran cantidad de ooquistes que libera al ambiente es el gato y los otros felinos que participan de esta enfermedad. Y son los principales reservorios. En el gato no produce mayores patologías, pero sí en el resto de los animales que ingieren esos ooquistes. Tanto aves como roedores pueden adquirir la enfermedad al ingerir los ooquistes esporulados que se encuentran en el suelo. Esos mismos ooquistes también son la fuente de infección para los gatos, ¿no? Que se autoinfecta, pero también puede el gato contagiarse al alimentarse de estas aves y roedores que contengan el parásito. Normalmente los quistes recién eliminados no son infectantes, sino que necesitan un proceso de maduración de alrededor de 4 días para que esos quistes puedan formar los esporozoos, es decir, se produce el proceso de esporogonia dentro del ooquiste y se formen los esporozoitos infectantes en su interior. Tenemos 3 formas entonces, la forma vegetativa o trofosoditos, que son los que se liberan cuando el hombre y los animales ingieren los ooquistes esporulados. Una vez que los ingieren, esos trofosoditos, esos esporozoitos que están dentro del ooquiste se liberan y pasan a un estadio de trofozoito, que es la forma vegetativa, y que reciben el nombre de taquizoitos. Taquión significa rápido, taquicardia, por ejemplo, muy rápido, por la velocidad a la que se multiplican y van colonizando nuevas células.
tiene una desventaja que es que son muy sensibles al sistema inmunológico de los hospedadores vertebrados, ¿no? Entonces, al poco tiempo pasan a una forma latente que recibe el nombre de bradizoitos, que se multiplican muy lentamente y que permanecen como quistes tisulares dentro de las células del hospedador. Y además de estas dos formas, la fase de resistencia, que es el ooquiste osporulado que se encuentra en el exterior, ¿no? Bien, entonces, los taquizoitos son las formas proliferativas que se dividen muy activamente y que son los que van colonizando las células de los distintos tejidos del hospedador donde se encuentran, pero son muy sensibles tanto al sistema inmunológico como al propio jugo gástrico. Por eso un taquizoito no es una forma infectante. Si un animal se alimenta de otro que tiene los taquizoitos, no se contamina, porque los mismos jugos gástricos destruyen todos los taquizoitos presentes. No constituyen formas de transmisión, pero sí los quistes que se encuentran en los tejidos. Entonces, el gato puede contagiarse ingiriendo los ooquistes esporulados que libera con sus propias heces, o bien ingiriendo los pseudoquistes con bradizoitos que se encuentran en los tejidos de las presas que están contaminadas o que están contagiadas con este toxoplasma, ¿no? En los hospedadores intermediarios, en el hombre, en los animales herbívoros, en los roedores o en las aves, se pueden contagiar, digamos, ingiriendo los ooquistes o ingiriendo los bradizoitos que se encuentran en los pseudoquistes, en los órganos, en el tejido muscular, principalmente la carne, digamos, de animales contagiados, y que ese alimento esté mal cocido como para permitir la sobrevivencia de esos pseudoquistes. ¿Está? Bien, hasta ahí la clase de hoy. Bien. Los dos Power ya tienen cargados en el